Trauma de cráneo grave es un tópico bastante interesante en lo que es terapia intensiva. ¿Cómo definimos trauma de cráneo grave? Y es todo ¿Cómo aquel, definirías, Rodo, vos que haces prehospitalario? y es aquel traumatismo donde yo tengo, por el tipo de lesión, puedo tener alguna complicación, no necesariamente una pérdida de conciencia. Yo tuve una vez en la clínica una nena con un traumatismo, con un escándalo corcoveyudo, con fractura, con ruptura inclusive de dura madre, y la chica tuvo consciente todo el tiempo. ¿Y era un trauma de cráneo grave? Sí, ¿Por qué? y porque podíamos tener complicaciones, al tener la fractura con hundimiento, podía tener alguna lesión de alguna arteria con sangrado posterior, o podía tener un edema cerebral, que está bien, no me la iba a clavar porque tenía la fractura, por ahí podía... ¿Cómo definís el trauma como leve, moderado o grave? poner las manos de otra cosa. Teóricamente tenemos 10, 15. ¿Vale? Bien. Entonces, trauma de cráneo es toda lesión física o deterioro funcional del contenido craneal secundario a un intercambio brusco de energía. ¿No? Definición retórica, académica. ¿Cuándo considerás el trauma de cráneo grave? Cuando vos tenés un Glasgow menor o igual a 8 después de una adecuada reanimación inicial. Oxígeno, seguridad vía aérea, líquido, estabilizar Todo el ABCD, columna. todo el ABCD del PALS, una vez que vos, Y el chico tiene un clavo de 8 o el menos. paciente sigue con un Glasgow de 8 o menos, No, no. trauma de cráneo grave. También es trauma de cráneo grave aquel que tiene una lesión ocupante de espacio no evacuada, ¿sí? Con la necesidad de terapia intensiva y toda la eventualidad de controlar Pero vía ya tengo un aérea. ataque. Exactamente, Ya estoy en un hospital. exactamente. Pero tu paciente, en el prehospitalario vos lo definís un trauma de cráneo grave cuando hay una injuria craneal con intercambio de energía con un Glasgow menor a 8 después de una adecuada reanimación inicial. ¿Ah? Tu Glasgow genuino es menor a 8. Bueno, acá tenés la escala de coma de Glasgow, ¿sí? Que valora 3 puntos, que es la apertura ocular, la respuesta motriz y la respuesta verbal. Puede ser tan bajo como 3 o tan alto como 15. Y el trauma de cráneo grave entra entre el Glasgow 3 y el Glasgow 8. Sí, no existe un muerto tiene clavo de 3, que menos 3 no existe. No existe el Glasgow 2, que por ahí dicen No, porque... paciente intubado, porque el Glasgow 2 no existe. No, porque un muerto tiene 3. No responde, no abre, no... Nada. Volvemos a las lesiones primarias y secundarias que habíamos visto en lesiones del paciente neurocrítico. La lesión primaria es el conjunto de lesiones nerviosas y vasculares que aparecen inmediatamente después de la agresión mecánica, que puede ser por un impacto estático o dinámico. El impacto estático es cuando la víctima está detenida y lo que está en movimiento es lo que genera el intercambio de energía. Por ejemplo, un impacto de bala. Y que te va a dar un golpe con algo... Exactamente, una herida punzante, una herida de bala. Lo que está en movimiento es lo que agrede. Y el impacto dinámico es cuando la víctima está en movimiento. Por ejemplo, en el accidente de tránsito. Ya sea por una lesión por tensión, donde hay elongación de las fibras nerviosas, o por distensión corte, donde hay lesión angular. Por ejemplo, la hipertensión sería el típico latigazo. Claro, exactamente. Donde además hay golpe y contragolpe, hay traslación, ¿sí? El impacto origina traslación. El cerebro está en una cavidad que es más grande, ¿sí? Que está rodeada por líquido y está sujeto por la dura madre, lados del cerebro, los vasos. Entonces, cuando hay un impacto brusco, hay una lesión de traslación, es decir, el cerebro se sacude, hace un shaking dentro de la cavidad y eso genera lesiones a nivel de los vasos sanguíneos, de lados del cerebro, y ahí se producen sangrados, ¿sí? También se produce golpe y contragolpe, ¿sí? Y movimientos de rotación, que son los que generan el daño axonal difuso, ¿tá? Es lo que hace que el paciente persista en coma posterior al trauma. Bien, y la lesión secundaria son las lesiones cerebrales provocadas por agresiones sistémicas o intracraneales o locales. Dijimos que las dos principales que vamos a
a atender son Oxígeno y la hipotensión arterial, porque aumenta la mortalidad, al igual que la hipoxia. Entonces, el paciente lo primero que debe recibir es una adecuada resucitación inicial con... Oxígeno líquido. Exactamente. O sea, vía aérea. Reposición hídrica, asegurar la vía aérea, mantener una adecuada ventilación y oxigenación, asegurar la vía aérea y luego resolver la tensión arterial, mantenerlo al paciente No tenso. o hipertenso. ¿Está claro? Después, en otra instancia, ya en la unidad de terapia intensiva, vamos a manejar la glucemia, ten en cuenta que la hiperglucemia tiene mal pronóstico, por eso le vamos a poner plan con solución fisiológica y potasio, y no vamos a usar dextrosado, ¿está claro? El plan se hace con solución fisiológica, con el agregado de potasio, y no se hace con dextrosado porque aumenta la glucemia, ¿sí? Vamos a ver que la glucemia la tenemos que mantener, evitar la glucopenia, la neuroglucopenia también, y la hiperglucemia. Trata de mantener un enorme, sí. Mantenerla entre 140 y 300, no pasarnos de esos valores ni menos ni más, ¿tá? Algunos dicen que hasta 200. La hipertensión intracraneal afecta el pronóstico, es decir, el outcome del paciente. ¿Y cuál va a ser el problema? Que genera los conos de presión, o el coning, que se le llama en la literatura en inglés. Esto es, el aumento de la presión intracraneal genera herniaciones en distintas zonas del cerebro por el aumento de la presión, ¿sí? Busca por la presión salir por algún Busca de espacio. salir por, exactamente, ya sea que se hernie por el foramen magno o en los espacios que quedan entre la tienda del cerebelo, en la hoz, ¿está? Es muy común que los pacientes se hagan una herniación uncal, es decir, el lóbulo temporal se hernia hacia el tronco y comprime el tronco y el tercer par. ¿Está? Entonces ahí el paciente tiene anisocoria, porque comprime el tercer par. Comprime el tronco justo donde sale el tercer par, entonces eso es un signo de hipertensión endocraneal. ¿Suele ser bilateral o...? Unilateral. Unilateral. La hipertermia, es decir, debo evitar la hipertermia, debo llevarlo a eutermia al paciente, ya vamos a hablar de hipotermia. Debo evitar la anemia, si ha habido sangrado, reponer hematocrito y hemoglobina, exactamente, mantener un hematocrito de 40, trastornos electrolíticos, si los hay que corregirlos. El vasoespasmo cerebral normalmente aparece a las 48 horas post-trauma como consecuencia de los productos de degradación de la sangre, los tromboxanos, ¿sí? Y debo evitar también las convulsiones, ya que aumentan el flujo sanguíneo cerebral y me van a generar un consumo metabólico de oxígeno cerebral aumentado. ¿Se pone fenitoína? Se pone fenitoína los primeros 7 días en el trauma cráneo grave. Días. Sí, todo trauma de cráneo grave se hace... Está dentro de la indicación inicial. Sí, se hace profilaxis de las convulsiones con fenitoína. Se carga y mantenimiento. Bien, las primeras 48 post-traumatismo cráneo es importante saber que predomina el patrón de hipoperfusión cerebral, ¿sí? El cerebro se defiende disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral. Para evitar el edema y... Exactamente. En esta situación hay liberación de glutamato y aspartato, que son aminoácidos excitatorios, por eso hay tendencia a las convulsiones. Yo debo proteger al paciente del daño secundario evitando las convulsiones. Estos aminoácidos lo que hacen es activar el receptor NMDA, N-metil de aspartato, generan entrada de calcio sobre todo, sodio, cloro y agua al intracelular. El calcio, recuerden que genera actividad proteolítica y desencadena convulsiones. El sodio y el cloro atraen agua, entonces eso genera edema celular. Si se rompe, se abre la barrera hematoencefálica. Eso me lleva al edema citotóxico y al vasogénico. ¿Tá? Son los dos edemas que existen en el trauma de cráneo grave. Llevamos al paciente, le hacemos una tomografía y lo vamos a clasificar por gravedad de acuerdo al Glasgow, ¿sí? Entre 3 y 8. Y después tenemos la clasificación tomográfica de Marshall, ¿sí? Donde tenemos lesión difusa tipo 1, lesión difusa tipo 2, lesión difusa tipo 3, 4, masa evacuada o lesión ocupante de espacio evacuada, el LOE. Y la masa... ¿Puede ser posquirúrgico? Claro, y la masa no evacuada. ¿Tá? Entonces, si yo tengo una lesión difusa tipo 1, un Marshall tipo 1, voy a tener un trauma de cráneo con una lesión, con una tomografía normal, características radiológicas normales, ¿sí?
ese paciente va a tener un GOS, un Glasgow Outcome Scale, una escala de Glasgow final, digamos. Mayor a 8. Claro, la escala el Glasgow Outcome Scale tiene que ver con los resultados funcionales del paciente, ¿sí? Un Marshall 1 tiene buenos resultados de GOS, tiene un buen pronóstico. La lesión difusa tipo 2 es aquella que tiene pequeñas lesiones, línea media centrada y cisternas visibles. ¿Está claro? O sea, que encontrás áreas de edema nada más. Encontrás áreas de edema, exactamente, y podés encontrar lesiones puntiformes. Podés encontrar, como ves acá, lesiones contusas intraparenquimatosas o pequeños sangrados intracerebrales. Pero no te comprimen los ventrículos, No hay desplazamiento de la línea media y no hay compresión de las cisternas peritroncales. ¿Sí? El Marshall tipo 3, hay swelling, es decir, hay hinchazón cerebral bilateral, se pierden los surcos, ¿sí? Se pierden las circunvoluciones, ¿sí? Hay ausencia de cisternas de la base. Ven que acá acá veo la cisterna magna, Sí. acá veo la cisterna peritroncal, ¿tá? Pero acá no veo la cisterna peritroncal, ¿sí? No veo de la cisterna ambiens, no veo nada. ¿Ve? Acá se ve, ¿sí? Acá ya no veo nada. Hay un gran edema cerebral. Hay un swelling, en realidad, hay una hinchazón cerebral. ¿Está? Que es bilateral. En la Marshall tipo 4, el swelling es unilateral. Fíjense que acá tengo borradas los ventrículos y las cisternas. Y tengo desviada la línea media. Permiso. ¿Qué hago con esa vía? Pasó todo el antibiótico. ¿Qué tal? ¿Pasó todo? ¿Está fea? Tenés matizado. No la saques, bebé. No está dura, no es ese tema duro, pero tiene un Bueno, pero mañana... Vamos, porque se me va. Ellos se ponen de acuerdo con José, que José... Seguimos con entonces la clasificación de Marshall. Quedó claro, ¿no? Estábamos en la tipo 4. Unilateral. El swelling o el hinchazón es unilateral y hay desviación de la línea media más de 20 milímetros. La masa evacuada es cuando yo tengo cualquier lesión que ha sido evacuada. ¿Está claro? Este paciente fue a quirófano y se le evacuó la masa ocupante de espacio. Sea del origen que sea la masa, ¿no? Y la masa no evacuada es cuando tengo una lesión ocupante de espacio mayor a 25 centímetros cúbicos y que está presente. ¿Está? Eso que se ve acá. Obviamente el outcome es peor en los pacientes con línea media desviada, ¿sí? Con lesión unilateral o con lesiones ocupantes de espacios no evacuadas. ¿Está? Bien. Acá tienen un ejemplo, acá van a ver esto es una tomografía de un paciente con múltiples lesiones contusas y hemorragia subaracnoidea. Acá pueden ver la zona del vermis, todo lo que es el polo occipital, tiene una gran hemorragia subaracnoidea y múltiples lesiones contusas. ¿Y arriba a la izquierda que tiene pérdida más encefálica? ¿Por qué se ve negro? No, es en la cabeza. No, ahí. No. ¿Esto así? No. Esto acá. Yo haciendo sombra. Ponelo primero. Es que... Esto. Es mala la calidad de la imagen, Pero pero... fíjate que acá sí. vos ves tejido y acá no, como que hubiera un Esto- faltante de lóbulo. Está bien. Este paciente hizo toda esta hemorragia posterior, ¿sí? Con todas estas lesiones contusas, ves que acá tenés. Sí. Y esta área negra anterior es una gran área de isquemia. Hizo una isquemia masiva, ¿sí? Con toda una hemorragia subaracnoidea en la zona del vermis cerebeloso y todas estas lesiones contusas, ¿sí? Diseminadas. Un trauma de cráneo grave. ¿Pero qué fue? Accidente de la vía pública, accidente de auto. Tratamientos para el trauma de cráneo grave. ¿Qué harían con este paciente? Les llega ahora la terapia intensiva, un paciente con trauma de cráneo grave. Bueno, depende cómo llegue, quién lo trae. Te lo trae en la Guardia Central. Lo trae tu padre. En la Guardia Central lo trae la ambulancia, lo evaluó, el paciente se cayó del caballo, zona rural, tiene 4 años,
lo traen a la guardia central, Y hace el ABC, ¿no? lo intubaron, en la guardia central lo derivan directamente para acá y vos lo recibís al paciente intubado con este diagnóstico de trauma cráneo grave. ¿Qué haces? Una tomografía. Primero lo evaluás apenas llega, ves el tema de en qué estado está, qué tensión tiene, si está bien perfundido, si el tubo está bien puesto, que no es tipo oxémico, que esté normotenso. Si no lo está, lo estabilizo y una vez que lo estabilizo lo llevo a tomógrafo, a hacer una tomografía de cerebro con contraste. Bien, ¿qué habíamos dicho en cuanto a la presión de perfusión cerebral? ¿Está bien que el paciente esté normotenso No, o bueno, hipotenso? no, tiene que estar normo hipertenso. Tiene que estar más vale hipertenso. Está bueno, pero si tiene normotensión, ¿qué hago? Si está sin drogas, nada, te aseguras que tenga un buen gasto cardíaco, que Por eso que esté bien perfundido, esté bien perfundido, que esté tenga normosémico, buen bueno, pulso, que tengas buenos gases con normocapnia, normoxemia, ¿sí? Y ahí lo llevo a tomografía. Bien, le haces la tomografía, perfecto, te encuentras con una lesión, te encuentras con un trauma cráneo con lesiones contusas, olvídate de la isquemia, tenés lesiones contusas Pero no necesito evacuar. diseminadas, que no son evacuables, ¿tá? Esas lesiones no son evacuables. No, Todas estas lesiones contusas que vos ves acá, pero no tengo nada ocupante de espacio. yo acá hay un daño secundario por isquemia, ¿no? Está claro, pero acá vos tenés una hemorragia subaracnoidea y acá tenés lesiones intraparenquimatosas contusas, hemorrágicas. Y bueno, ahora No son evacuables. todas las medidas serían tendientes a evitar el edema cerebral y a mantener una tensión que me ayude a mantener una buena perfusión cerebral. Bien, entonces vamos a tener medidas generales, ¿sí? Vamos a tener tratamientos de primera línea y de segunda línea. Dentro de las medidas generales vas a tener todo lo que es el ABCD, que normalmente esto se hace en el prehospitalario y en la guardia central. Pero bueno, te puede tocar la situación de que lo tengas que hacer eventualmente en la unidad de terapia intensiva. Pero se hace todo el ABCD evitando la hipotensión y hipoxemia, principalmente. El paciente debe tener una adecuada pseudoanalgesia, la adecuada Exactamente, eso quiere decir, primero, lo intubaron, Bien. que no hizo falta hacerle nada y vos lo tenés al chico. O sea, analgesia puede ser, pero de última, no esperás a ver si se despierta o no se despierta, evitándole la sedación para saber con qué daño neurológico tenés. muy buen punto. O sea, a mí me llega intubado y se lo intubamos sin sedación. ¿Qué le ponemos? Nada. Tenés dos opciones, hasta que vos podés ponerle remifentanilo para después Sí, se lo podés suspender y para listo. hacerle una ventana de pseudoanalgesia y sabes que en poquito tiempo vos lo tenés Sí, sin yo acá no lo tengo. Sí, ¿Está claro? En pocos minutos yo lo tengo sin vos lo sedación. estabilizás y en poquito tiempo vos lo tenés sin sedación y podés hacer una ventana de pseudoanálisis y evaluar qué respuesta motora tiene, porque vos sabés que el glasgow motor tiene correlación con la evolución del paciente, tiene correlación pronóstica. ¿Está claro? Entonces vos podés evaluar el glasgow motor, si hay apertura ocular, ¿está claro? Eso lo podés evaluar haciendo, por ejemplo, remifentanilo o podés Nada. dejar sin nada de sedación. Pues yo acá no tengo remifentanilo. Está bien, vos podés optar por dejarlo sin sedación. Y ver Y si evaluar. empieza a toser, se despierta y demás. Haces toda una evaluación y valoras todos los reflejos de tronco, ¿sí? Reflejo corneal, reflejo tusígeno, todos los reflejos de tronco para ver cómo está ese cerebro. ¿Tá? Fotomotor, Fotomotor, consensuado, todos esos reflejos los tenés que hacer. Los periféricos, los centrales y periféricos, todos los reflejos osteotendinosos, ¿sí? Todo eso está después del ABCD, sí. después de la resucitación inicial. ¿Tá? Entonces vos tenés tu primera valoración del paciente luego de una resucitación inicial adecuada. El paciente está con un glasgow menor a 8, no maneja vía aérea, ¿sí? Puede que te venga intubado, puede que a lo mejor no. Te vino bien a la guardia y se deprimió, cayó el glasgow 3 puntos y lo tenés que intubar en la Porque lo terapia. traen los padres. Exactamente. Entonces, también tiene que ver la elección de las drogas que vos vas a usar de pseudoanalgesia para la intubación de acuerdo a la condición hemodinámica del paciente. ¿Tá? Se puede usar en el trauma de cráneo grave fentanilo becuronio, ¿sí? O se puede usar también tiopental para la intubación. Genera sedación, analgesia profunda y genera disminución, es anticonvulsivante y genera disminución de la presión intracraneal. ¿Tá? Podés Si usarlo no, también. Podés Podés usar fentanilo becuronio, ¿sí? Si el paciente está muy hipotenso, ¿sí? Vas a usar ketamina, becuronio, midazolam, por ejemplo.
Keta, mida, becu. Mida, keta, Keta, becu. becu. Ese es el orden. Mida para generar ansiólisis. Keta para generar pseudoanalgesia y becuronio para generar parálisis y poder hacer una secuencia de intubación rápida. Paciente que está con posibilidad de riesgo de broncoaspiración. Si no, puedes usar midazolam con tiopental, ¿sí? Y si necesitas lo puedes paralizar con becuronio. Vos tenés que saber que el tiopental, cuando lo usas, genera depresión respiratoria severa y depresión miocárdica. Lo tenés que tener en cuenta. Bueno, la pseudoanalgesia la puedes manejar en la terapia intensiva. Fentabecu, fentanilo midazolam en goteo, rescate con becuronio para también generar bloqueo neuromuscular. Se puede usar si hace falta para controlar la hipertensión endocranial, es una de las pocas indicaciones de goteo de becuronio. ¿Sí? El trauma de cráneo grave con hipertensión endocranial, una de las pocas indicaciones de usar un goteo de becuronio en terapia intensiva es justamente el trauma de cráneo grave. Bien, lo otro es el posicionamiento del paciente. Es muy importante el posicionamiento del paciente como medida general para disminuir la presión intracraneal. ¿Cómo lo vamos a posicionar en la cama? Lo vamos a posicionar con una inclinación de la cabeza a 30-40 grados, ¿sí? Centralizado con sujetadores laterales, ¿sí? Para favorecer el drenaje posicional del flujo sanguíneo cerebral. Esa simple medida alivia la pica, ¿sí? Vamos a evitar la fiebre, vamos a tratar de llevar al paciente a eutermia, ¿sí? La fiebre nos va a empeorar ¿Y la hipotermia? Ya vamos a hablar de la hipotermia, está dentro de las medidas secundarias, de segunda línea. Y dentro de las medidas generales está también el control de las convulsiones, por lo cual vamos a usar fenitrol. Dentro del tratamiento de primera línea tenemos el drenaje de líquido cefalorraquídeo, la terapia osmolar y la pseudoanalgesia. ¿A qué me refiero con drenaje de líquido cefalorraquídeo? El gol estándar para la medición de la presión intracraneal es un captor de PI con un catéter intraventricular. En pediatría cuesta mucho el tema de introducir el catéter y lograr encontrar el ventrículo, caer justo en la zona del ventrículo, por ahí se genera mucho daño, sangrado y demás, y en un en un cerebro pequeño que debe estar con edema y demás, a veces los ventrículos están colapsados, es muy difícil. Pero el gol estándar que viene de los adultos es el catéter intraventricular. Entonces, si tenés un catéter intraventricular, vos podés drenar líquido cefalorraquídeo y es una de las primeras medidas y es una de las más eficientes para disminuir la presión intracraneal. Pero eso si ya el paciente tiene captor de PIC. Eso cuando está en la terapia con captor de PIC, exactamente. Que generalmente son aquellas situaciones donde necesitaron abrir cráneo para drenar algún hematoma o algo, o en un trauma de cráneo grave y le ponen el captor de PIC aunque no... Trauma de cráneo grave, por definición, lleva captor de PIC. Pero hay también algunas malformaciones que también se le... ¿Malformaciones? Malformaciones, no todas en los como yo roté, por ejemplo, hay una nena con una malformación arteriovenosa que sale con captor de PIC. Cuando vos pensás... La nena sangró, hizo el... Cuando vos tenés una lesión cerebral que te va a que potencialmente te puede aumentar la presión intracraneal, o vos no podés monitorizar al paciente por la pseudoanalgesia, por la anestesia, indicación de PIC. Puede ser un tumor, puede ser una lesión malformativa con sangrado, un trauma de cráneo. Si vos pensás que las lesiones tienen potencial para generar aumento de presión intracraneal y vos necesitas un monitoreo adecuado de la presión de perfusión cerebral, tenés que poner un captor de PIC. Y quizás no entra dentro de tu definición de trauma cráneo grave como la 198, sino que tiene lesiones potenciales que te van a llevar. Exacto. ¿Ah? Después viene la terapia hiperosmolar que se hace con manitol o cloruro de sodio al 3%. ¿Tá? ¿Qué usamos? Manitol, cloruro de sodio. ¿Qué saben? ¿Qué les parece? Pero con... Creo que se está usando el problema con el 3%. Pero hemos visto acá en manipulación. Bien, se pueden usar cualquiera de los dos, ¿sí? Tienen mecanismos de acciones parecidos. Si tenés manitol, usa manitol, si no lo tenés, el cloruro del 3%. Básicamente. El manitol
tiene dos mecanismos de acción, uno rápido y uno lento, ¿sí? El mecanismo de acción rápido es una hemodilución, ¿sí? Esa hemodilución genera un aumento transitorio del flujo sanguíneo cerebral y por reflejo el aumento del flujo genera vasoespasmo y eso genera disminución secundaria del flujo sanguíneo y disminución de la pica. Eso se ve en los primeros minutos y tiene una duración de 75 minutos aproximadamente. Luego, un efecto posterior, ¿sí? Que se ve alrededor de la primera hora, los 30 minutos en adelante, es el efecto osmótico del manitol. ¿Sí? El manitol, por diferencia de osmolaridad, genera deshidratación celular, es decir, saca agua de la célula, ¿sí? Y te disminuye el edema y te disminuye exactamente la presión intracraneal. ¿Cuál es el punto? Que el manitol tiene que usarse con barrera hematoencefálica intacta. ¿Por qué? Porque el manitol se puede acumular, puede salirse del vaso sanguíneo, puede acumularse en el espacio intersticial y generar, Liberarse después. puede generar que salga agua del intravascular hacia el espacio intersticial y empeorar el edema. Está claro, el edema intersticial. El cloruro de sodio se usa en bolo, ¿sí? De 6,5 a 10 mililitros por kilo, dosis Sí. que hace el bolo. Ay, disculpen, yo otra vez. Sí, estaba bien filtrada. se los Dale, traje. listo. Tiene una en la patita. ¿Querés intentar? ¿Querés que intente? No, que intenten después, si ya está la dosis, que intenten Por mañana. eso. ¿A qué hora le tocaría la dosis de mañana? Cada 8 la tiene a las 4. ¿De la mañana? Por eso. Pero si ya le hicimos las dosis de la mañana. Ah, tenés razón, doctora, A que le la- hicimos las dos dosis. Entonces le va a tocar A mañana. las 8 de la A las mañana. 8 de la mañana. No, la tiene a las 12, a las 20 y a las 4. A las 12. Mañana al mediodía. Vos le hiciste la de las 20 y la de las 4. Claro. Mañana a las 12 del mediodía, que mañana intenten con la de la hepatitis. En la patita tiene una linda. Bueno, que lo intenten mañana ahí en Para casa. un 24 está. Estamos. Me avisa mañana. Sí, gracias. Gracias, Bonnie. Y decirte que parece que intenten. Bueno, Son las 10:30. Ah, no, espérate, no. dímenos días. Bien. El cloruro de sodio se hace entonces un bolo inicial entre 6,5 y 10 mililitros por kilo y se ha visto que el bolo es lo que genera la disminución por gradiente osmótico. ¿Qué pasa? Una vez que el bolo desciende la presión intracraneal, ¿sí? Puede ocurrir que hay un reflote, hay un rebote de la hipertensión endocraneal una vez que se ha eliminado el sodio, el cloruro hipertónico de la circulación, ¿tá? Entonces, para evitar ese rebote de la hipertensión endocraneal se deja un goteo entre 0,1 y 1 mililitro kilo hora. Después se hace el bolo seguido del goteo, ¿tá? Para evitar ese rebote de la hipertensión endocraneal. Y lo que genera básicamente es esto. Estabiliza los potenciales de membrana, genera un gradiente osmótico y eso mantiene la disminución del edema y de la hipertensión, ¿tá? Pero lo que controla el momento es el bolo seguido del goteo. Y incluso una vez que tenés el goteo podés requerir hacer bolos intermitentes para controlar la hipertensión endocraneal, ¿tá? Bien. Tenés un límite de osmolaridad. Vos tenés que una osmolaridad, no podés exceder tu osmolaridad de 320 miliosmoles por litro cuando usas manitol, ¿sí? No podés exceder tu osmolaridad de 360 miliosmoles por litro cuando usas cloruro de sodio hipertónico. ¿Está claro? ¿Cómo se calcula la osmolaridad? Sodio por 2 más 10 es una fórmula rápida donde vos podés tener la osmolaridad del paciente. Tengo 140 de sodio, 140 por 2 son 280, más 10 son 290. Ese es lo- debajo de cualquiera de los dos. Entonces vos podés seguir haciendo bolos, Y pero para la próxima necesito una recalcular la osmolaridad. natremia. Se vuelve a tener sodio Claro. y Tu límite de natremia es entre 140 y 170. No deberías pasarte de 170 de sodio. ¿Ah?
vos necesitas generar una hipernatremia, ¿sí? Para entre 140 y 160 de hipernatremia para que haya gradiente osmótico. Bien. Si no, estás subterapéutico. Y seguro, porque si tengo un valor más bajo en la sangre, no voy a tener gradiente. Exactamente. Pero Entonces vos tener tenés, alto el sodio en la sangre para que... entonces vos necesitas que tu natremia esté entre 140 y 170, no más de 170. Perfecto. ¿Está? El paciente, ¿qué va a tener? Diuresis aumentada, entonces te va a aumentar la diuresis en las próximas horas que vos hayas hecho el manitol o hayas hecho el cloruro hipertónico. ¿Está? Vos lo que vas a tener que diferenciar ahí es si el paciente está haciendo o no un CIJAD, ¿sí? O un síndrome cerebral pierde-sal. ¿Qué le hace? Una peridencia urinaria y sodio en orina. Exactamente. ¿Ah? Si eso me viene normal, es como bien. Es, Está orinando es por el diuresis efecto osmótica. diurético Es de- diuresis osmótica. claro, por el ¿Está manitol. claro? Bien. Y lo otro para tener en cuenta es que el manitol, ¿sí? Con respecto al cloruro de sodio hipertónico, se elimina por orina en forma, digamos, no se transforma en el organismo, no sufre metabolismo, ¿tá? Se elimina en forma inalterada y con el uso prolongado puede generar injuria renal aguda, ¿tá? Necrosis tubular aguda asociado al uso de manitol. Se puede usarlo poco, no. Poco, en las primeras horas, ¿tá? Esa es la contra de manitol ¿Qué se versus... tiende a usar entonces? La evidencia actual está apuntando al cloruro de sodio hipertónico al 3%. Perfecto. ¿Sí? Queremos usar al 3% o al 7%, se está tendiendo a usar el cloruro de sodio en bolo y en goteo al 3%. ¿Sí? Pero si vos tenés manitol, usas manitol. Si no tenés manitol, tenés cloruro hipertónico, usas cloruro hipertónico. Y la urgencia y la urgencia. Sí. ¿Ah? Como que Pero la sería tendencia... más fácil por el tema de Que que ya está preparado. ya viene preparado, no tenés que calcularlo para todo, ya directamente preparado. Y vos podés hacer primero manitol. Podés hacer manitol y después podés seguir con cloruro, claro, siempre con bolo y goteo. Sí, podés hacerlo. ¿Ah? ¿Quedó claro entonces lo de las Para que muera. claro, lo que debes mejorar en cuanto a cuáles son los que debo monitorizar? La osmolaridad plasmática. Tengo un límite de 320 para el manitol y 360 para el cloruro de sodio hipertónico y una natremia entre 140 y 170 para el cloruro de sodio hipertónico y los mecanismos de acción, ¿sí? Bien. Otro tratamiento previo es la pseudoanalgesia en lo que neuromuscular del paciente, una de las pocas indicaciones de goteo de becuronio, ¿sí? Para controlar la hipertensión endocránea. ¿Por qué se trata de no usar becuronio en líneas generales en terapia intensiva? Por la neuropatía. Ah, bueno, pero Por la neuropatía. A partir de las 6 horas de usar becuronio, ya tenés atrofia diafragmática. El paciente con pseudoanalgesia y bloqueo neuromuscular, y sobre todo si asocias corticoides, a partir de las 6 horas vos tenés atrofia muscular diafragmática y empezás a tener debilidad muscular del paciente crítico. Entonces se trata de usar lo menos posible el becuronio, ya sea en el paciente respiratorio, en el trauma, en el postoperatorio. Se trata de usar muy cauteloso, muy criteriosamente. En este caso, ¿qué lo usa? ¿Te lo pones de entrada o si te hace falta? Se trata de no ser tan agresivo con el bloqueo neuromuscular, sí con una buena adecuada pseudoanalgesia. Fentanilo, midazolam, se pueden usar normalmente para tener el paciente con un adecuado control de la hipertensión endocránea. Dentro de los tratamientos de segunda línea, ¿sí? Los de segunda línea son los que vos evaluás riesgo-beneficio. En los tratamientos de primera línea es mayor el beneficio que el riesgo, y en los de segunda línea, si bien hay beneficio, empieza a jugar esto de el mayor riesgo, ¿tá? Entonces, en el tratamiento de segunda línea lo que se hace son barbitúricos a alta dosis, ¿sí? Se usa tiopental con una carga y después un goteo continuo. El tiopental a altas dosis siempre hay que tener en cuenta que te va a hacer una depresión cardiorrespiratoria, ¿sí?
el paciente sí o sí necesita estar intubado. Vos lo vas a dejar con un goteo de barbitúrico de tiopental 3 a 5 miligramos kilo hora, luego de haber hecho la carga. Y ese paciente necesita estar intubado, probablemente tengas que manejar sus tensiones arteriales con goteo de vasoactivos, noradrenalina. Eso es muy importante y necesitas entonces accesos vasculares. Todo paciente con trauma de cráneo grave debe ser monitorizado de forma invasiva, o sea, necesitas vía venosa central y vía arterial para TEA invasiva. Necesitas un manejo muy, y sería ideal tener un capnógrafo para ir manejando la CO2 del paciente. Una medida de segunda línea es la hiperventilación moderada, y esto se está discutiendo mucho. ¿Por qué? Porque lo correcto sería tener al paciente con una PCO2 arterial de 40 a 45, porque se ha visto que hay mejor flujo sanguíneo cerebral con esa presión parcial de CO2. Cuando yo disminuyo la presión parcial de CO2, ¿sí?, lo que se genera es vasoconstricción. Y si ustedes recuerdan, en las primeras 24 o 48 horas post-trauma hay vasoespasmo. Entonces, si yo tengo una CO2 menor a 35 en las primeras 48 horas, tengo riesgo de generarle una isquemia iatrogénica al paciente por vasoespasmo inducido por una hiperventilación moderada. Que se le suma al vasoespasmo que ya tiene por que se le suma al mecanismo de vasoespasmo o de bajo flujo de perfusión cerebral que hay en las primeras horas, ¿sí?, a la oligo-M inicial. Igual, bueno, pero digamos, como segunda línea uno puede tener una CO2 entre 30 y 35, se llama hiperventilación moderada, para llegar a controlar la presión intracraneal. La hipotermia se puede usar siempre y cuando vos lo hagas a 33 grados y por 48 horas. Si vos lo vas a hacer menos, genera inmunodepresión, genera escalofríos, aumenta la hipertensión arterial y genera aumento de la presión intracraneal, aumento del consumo metabólico de oxígeno. Entonces vos tenés que decuronizar al paciente, ponerlo a 33 grados y mantenerlo así por 48 horas. Si no, no se ha visto beneficio. ¿Qué haces con un aire acondicionado? ¿Te da la habitación o le pones Lo ideal es, bueno... ¿Es hipotermia general? Es hipotermia global. ¿Seguro? Es hipotermia global, no es hipotermia local. Es hipotermia Es un pulgar. Se pueden usar mantas térmicas, ¿sí? Hay distintos insumos para lograr. ¿Ustedes lo Se hacen? puede usar, ¿Ustedes lo hacen? Sí, nosotros usamos manta térmica. Manta térmica y se puede usar frío externo, o el paciente, si querés, lo puedes enfriar. Puedes tener gasas apósitos congelados. Lo importante, manta térmica, lo importante es, bueno, puedes enfriar con hielo. O el paciente, si lo querés enfriar, lo puedes enfriar con hielo. Ese no es el problema, lo importante es que vos tengas un adecuado control de la temperatura. ¿Es en 33 grados por 48? 33 grados, sí, es el punto medio, ¿sí?, entre 32 y 34 grados. 33 grados es el punto medio, ¿sí?, donde se ha visto la mejor estabilidad del paciente, y por no menos ni no más de 48 horas. Luego de eso se hace el rewarming, el recalentamiento del paciente, que se debe hacer en forma lenta, de 0,5 a 1 grado por hora, ¿sí? Eso es un recalentamiento lento, donde vos sabés que ahí te pueden aparecer arritmias, hiperpotasemia, ¿sí? ¿Y qué hace? ¿Vas suspendiendo? ¿Le vas sacando el frío y no lo calientas? O sea, primero vas sacando el frío, pero de a poco subiendo. Exactamente, vos lo tenés que ir recalentando de a poco, te lo vas... Si yo lo hago con hielo, lo que le hago, le voy sacando las cosas frías de a poco. Claro, exactamente, y vas controlando la temperatura. No es lo ideal, pero si vos no tenés los medios, lo podés hacer. Y si tenés la manta térmica, vas bajando la temperatura de 0,5 a 1 grado por hora. El recalentamiento debe ser lento. El otro punto es la craniotomía descompresiva, ¿sí?, o desplaquetamiento.
que si bien es una medida de segunda línea, ya los adultos la tienen incorporada como medida de primera línea. Cada vez se trata de hacerlo más precozmente dentro de las primeras 24 horas de... ¿Puedes indicar algo para sentir lo que está de nuevo? Ah, sí, te lo entiendo. ¿No tiene panco? ¿No lo tiene puesto? No como goteo, ¿no? No, goteo no, pero lo tiene indicado la dosis. No tengo recurrente. No tengo recurrente. Bien, pancuroño intermitente. Y claro, porque ya lo tiene indicado bien. Nos quedamos entonces la hipotermia. La cranectomía descompresiva, si se hace, se debe hacer la bifrontoparietal ampliada, que es la que tiene realmente función descompresiva. Muchas veces los neurocirujanos hacen bifrontal, biparietal, hasta occipital. Pero total, ¿con qué saca? Ampliada. Tipo Francisca. Claro, saca los dos frontales, los dos parietales y se deja todo este espacio sin calota. Le saca la calota, se hace La duroplastia, típica le saca la tapa de los sesos. se hace duroplastia, es decir, se abre la dura madre para permitir que florezca el hongo y se cubre con la piel. Le deja una Algo- fontanela. Algunos cirujanos ponen el hueso debajo de la piel, eso ya no se está haciendo. Se descarta y después se hace una prótesis, ¿sí? Se hace una tomografía con reconstrucción tridimensional, ¿sí? Y eso se hace en una prótesis de 3D. material, es una prótesis 3D, es un impresor 3D exactamente. ¿Ah? Y se sutura y eso después queda muy bien. Los pacientes que realmente son pacientes que Los pacientes, se hubieran ¿cuándo? muerto y hubieran hecho la muerte encefálica si no tuvieran desplaquetado, entonces quedan totalmente peces, pero con Bien. una plaqueta 3D. ¿Cuál es tu target? Ahora vamos a empezar a hablar de cuándo hablamos de hipertensión intracraneal y cuándo hablamos de que hay que actuar. ¿Cuál es el límite de presión intracraneal a partir del cual se empieza a actuar? Si yo tengo un captor de PIC, lo voy a saber bien o no. Perfecto, por eso trauma grave necesita captor de PIC. No tengo idea, no sé. Bien, el límite de presión, normalmente la presión intracraneal, estando a nivel del mar, estando en posición relajada y demás, en un niño es de 3 a 6 milímetros de mercurio. Cuando hay una injuria cerebral, con edema, con aumento de la presión intracraneal, se ha visto que los pacientes que tienen menos de 20 tienen mejores resultados a largo plazo. Entonces, se tolera hasta 20 de presión intracraneal y por encima de 20 hay que empezar a actuar. Tu objetivo entonces es disminuir la presión intracraneal por debajo de 20. Entonces vas a empezar con medidas generales, medidas de primera línea, y si tu presión intracraneal es refractaria a las medidas de primera línea, vas a empezar con las medidas de segunda línea. ¿Está claro? Sí. Cuando vos tenés refractariedad a la terapia osmolar, cuando tenés refractariedad a los barbitúricos altas dosis, cuando tenés refractariedad a la hiperventilación, a la hipotermia, te queda la cranectomía descompresiva. Si vos tuviste posibilidad, porque el cirujano le puso un catéter intraventricular, tu medida de primera línea va a sacar Sacar líquido. líquido. Pero si la tenés que hacer terapia hiperosmolar, analgesia, bloqueo muscular, Si yo tengo el barbitúrico. catéter, directamente le saco líquido. La primera medida es sacar líquido, eso te disminuye notablemente, te disminuye la presión. Aunque tenga menos de 20 ya está, sin... El tema es que la tenés que, vamos a ver que esto no es, ¿Cuánto esto es, líquido saco? ya vamos a hablar de tendencias. ¿Cuál va a ser tu tendencia? Vos tenés que tener, todo esto es tendencia, no son valores absolutos aislados. Vos tenés que tu tendencia tiene que ser a que la presión intracraneal esté por debajo de 20 la mayor parte del tiempo. Si vos tenés una peak de 40 durante un minuto, a lo mejor no es tan malo como si vos tenés una peak de 25 todo el día. Bien. ¿Me explico? O sea que hay que evaluar tendencias y no valores aislados. Perfecto. Vos tenés que, tu objetivo es mantener la peak por debajo de 20. Si tu peak es refractaria a todas las medidas médicas, tenés que entrar con la medida quirúrgica, que es el desplaquetamiento, y eso se hace precoz, dentro de las primeras 24 horas. Se desplaqueta el paciente, se hace la técnica bifrontoparietal ampliada preferentemente, esa es la que debería hacerse.
Y con eso vos tenés que mantener una PIC con el paciente desplaquetado por debajo de 15. Si ya hiciste el desplaquetamiento, tiene que ser menos de 15. Entonces, si vos ya lo tenés con barbitura y con desplaquetado y tu presión sí está por arriba de 15, bueno, recurrís a las terapias, a hacer los bolos de mannitol o de cloruro hipertónico, a ajustar la pseudoanalgesia. Por ahí el paciente eleva la PIC porque se necesita sedación, ¿sí? Entonces le vas a hacer fentanilo de curonio para tratar de sedarlo y bajar la presión. ¿Ah? ¿Me explico? Es un manejo ya muy artesanal. Si bien hay las guías te van diciendo qué hacer, es como un manejo de estar al lado del paciente, ir siguiendo las pautas, pero bueno, después empieza el manejo artesanal. Cuando vos ya agotaste todo, tenés que empezar con la fisiopatología de la hipertensión endocranial y con los tratamientos médicos. ¿Ah? El drenaje lumbar es una medida de segunda línea, no se hace habitualmente, que es básicamente punción lumbar y drenar líquido. ¿Está? Recuerda si no tengo captor de pico, obviamente. Exactamente, y así tengas un captor de... No. Pues si yo tengo el captor, lo puedo sacar del catéter o no. Claro, está bien. Si vos tenés un captor de PIC con drenaje, lo podés hacer. Pero normalmente en nuestro medio no se ponen los catéteres intraventriculares. ¿Está? Ya vamos a ver eso. ¿Les quedaron claros cuáles son las medidas terapéuticas generales, primera línea y segunda línea? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Ah? Bien. Ahora tenemos una tomografía de un paciente desplaquetado, pero que no se le hizo la vis frontoparietal ampliada. ¿Está? Van a ver que se le hizo una parietal de un solo lado, exactamente, y acá ven el hongo de tejido cerebral edematizado. ¿Está? Esto descomprime, pero no es lo ideal porque en estas zonas, ¿sí?, donde se produce el estrechamiento del hongo, se puede producir lesiones de tipo angulares, compresivas, ¿sí? O sea que tengo un paciente ahora en el HOSPI, pero no tengo la tomografía del desplaquetamiento. No la tengo yo. En el HOSPI actualmente hay un paciente de 4 años que se cayó del caballo, con mucho daño secundario por hipotensión y hipoxemia hasta que se logró el traslado, que tiene una hipertensión refractaria incluso al desplaquetamiento y tiene alteración, no tiene se hizo la ventana de pseudoanalgesia, él no tiene movimientos, tiene coma, sin analgesia, y hoy le iban a hacer un Doppler transcraneal para ver si había flujo, porque se había hablado del ecodaí, estaba sospechando muerte cerebral. Pero por ahí con el desplaquetamiento total no se te va a enclavar. No se te va a enclavar, pero es la medida máxima. Claro, pero por eso te digo, pero vos para saber si no tiene flujo cerebral, o sea, si vos le haces el codo pero no tiene flujo cerebral, lo consideras una muerte encefálica. Y tenés que tomar varias... Hay que hacer el electroencefalo. Pero por ahí si no podés hacer el electroencefalo, les hacen el ecodoppler. En los pacientes que no se puede hacer el electroencefalo, les hacen el ecodoppler. Y si no hay flujo, o sea, si no hay flujo, es muerte cerebral. Si no hay flujo, no hay flujo. Si no, a veces se puede hacer también una angiotac. Si no hay flujo, no hay flujo. Sí, claro. ¿Le ponemos corticoides dentro de nuestras medidas terapéuticas al trauma de cráneo? Antes se hacía, no sé ahora si se sigue haciendo. Bien, no hay evidencia, no se indica el corticoide, ¿sí? No hay mejoría en el gozo, en el resultado final, no se debe, son más los contra que los pro. Inmunodepresión. No, incluso en trauma de médula se está discutiendo muchísimo, ya no se está haciendo tanto como antes. Bien, monitoreo. Entonces, captor de PIC, todo trauma de cráneo grave con Glasgow menor o igual a 8, trauma de cráneo grave con caída de 3 puntos o más en la escala de Glasgow, trauma de cráneo moderado grave con dificultad para la monitorización, por pseudoanalgesia, por anestesia, por el motivo que fuere, trauma de cráneo con lesión ocupante de espacio, no evacuado. ¿Está? Recuerden que mi objetivo es mantener la PIC por debajo de 20, a partir de 20 hay que tomar las medidas con primera línea y segunda línea. En todo trauma de cráneo voy a hacer las medidas generales,
¿sí? Y con PIC mayor a 20 voy a empezar a hacer las medidas de primera línea. Si está desplaquetado, voy a tener la PIC por debajo de 15. Ese va a ser debo tener la PIC por debajo de 15. ¿Está? Y si tengo la otra indicación de tener PIC por debajo de 15 es que yo tenga una lesión en los lóbulos temporales. Porque la lesión del lóbulo temporal está cerca del tronco. Se puede herniar mucho más fácil y comprimir enseguida el tronco. Entonces es otra de las indicaciones, ¿sí?, de tener la PIC por debajo de 15. ¿Está? Las lesiones en lóbulo temporal. Otro monitoreo que se puede implementar, que también se está discutiendo últimamente, es el golfo de la yugular. Consiste en una vía central retrógrada, se sigue en flujo contrario al sentido venoso, es decir, en vez de ir hacia abajo, se va hacia arriba. Se canaliza la yugular hacia la base del cráneo. Cuando se hace tope con el hueso, se retira 1 centímetro y ahí debería quedar la punta del catéter posicionado en la zona del golfo. Lo que se está midiendo es el drenaje venoso cerebral global. No mido saturación venosa. No evalúo la zona de lesión, sino que evalúo cerebro enfermo y cerebro normal, o sea que es un promedio. ¿Está? La saturación venosa entre 65 y 75 es el valor considerado normal. Por debajo de 50, ¿sí?, estoy hablando de isquemia. ¿Está? Y por arriba de 75 estoy hablando de lo que se llama perfusión de lujo. ¿Qué significa que tenga menos de 50? Significa que está habiendo mucha extracción de oxígeno. Ese cerebro que está isquémico está sediento de oxígeno, me está extrayendo demasiado. ¿Está claro? El tejido cerebral está en isquemia. Seguramente si yo le hago una microdiálisis voy a tener el láctico cerebral aumentado. ¿Está? Y más de 75 es lo que se llama perfusión de lujo. El cerebro también está isquemiado, ¿sí? Es un cerebro que probablemente esté con muerte encefálica, esté con una lesión muy severa y no esté extrayendo oxígeno. Entonces la saturación venosa me viene más alta. Pero no me viene más alta y significa que está mejor, al contrario, el paciente está peor. Mi rango es entre 65 y 75. Lo otro que debería hacer es un electroencefalograma continuo, o por lo menos tenerlo intermitente, pero varias veces al día, ¿sí? El Doppler transcraneal, que me va a medir el índice de pulsatilidad, que se le llama. El Doppler transcraneal a través de las distintas ventanas, ¿sí?, me va a medir el flujo sanguíneo cerebral. La microdiálisis cerebral es una técnica que consiste en introducir un catéter como el de PIC dentro del parénquima cerebral, y ese catéter tiene un líquido de fluorescencia, tiene un doble circuito por donde se infunde una solución de diálisis, se genera un intercambio iónico y yo puedo medir en el efluente, en lo que sale, puedo medir lactato, puedo medir electrolitos, etc. Puedo tener un análisis del metabolismo cerebral en un área de 1 centímetro cuadrado. El NIRS es la espectroscopia cercana al infrarrojo, que es una técnica no invasiva de medición tisular de oxígeno, que es parecida a la oximetría de pulso. Se ponen unos sensores cerebrales, plásmicos y en extremidades, y yo mido la perfusión en forma indirecta. Y la PTO, que es la presión tisular de oxígeno, que también es con un catéter introducido en el cerebro, donde yo mido en un área muy pequeña la presión tisular de oxígeno que hay en ese lugar. Acá les voy a mostrar la colocación de un catéter de PIC. Esto lo hizo... Escuchen, ahí tienen el audio del cirujano. Dos cabezas de línea media y uno adelante de coronario. Es un chico grande, ¿no? ¿Es un adulto? ¿O es... Sí. Un chico grande. Parece que tuvieron 17 años. Hacemos 24 por 1, no sé si
Vamos a hacer un curitico, ¿no? Entonces, ¿Mm? traerse por delante coronal, pero bueno, eso lo Pero sabes cómo lo pelo, ¿no? ¿Lo que te hace? Mira, Sí, pero no tenía otra cosa. le saco el cuero cabelludo, pero escuchame. Este se me dio un accidente de moto sin carro. Perfecto. Si querés, otra opción es de línea medio popular, por delante coronal. Otro punto de ingreso. Obviamente la columna no tenía nada. Este chico es el de la tomo de desplaquetada de recién. Cita para fijarle acá, la cabeza para que no se mueva. ¿Quién es el cirujano? Velázquez. ¿Quién llora? ¿El chico? No. Ahí se lo fija. Como se ve el perfil otro lado. Si no, de última, le ponía la mano debajo del campo. ¿Está? Bien. Lo habíamos marcado inicialmente. Dos cabezas, línea medio pupilar, por adelante coronal. Línea media pupilar. Sí. Línea medio popular, otra Acá. vez el dedo de la... Y el de De la placa coronal. era del otro lado. Dos travesas de dedo de la coronal. Sí. El catéter de PIC se pone siempre del lado... Contrario a la lesión. Se pone del lado derecho por regla, o también se puede poner, si uno le pide al cirujano, del lado de la lesión. Sería lo ideal del lado de la lesión. Por eso es más profundo lo que Ese es el drépano. importante va a ser. ¿Ves que sale hematoma? Pablo de hematoma subaria. No pasa nada. Como que se afloje un poquito para de esa manera poder entrar el hueso. ¿Sí? No lo abordamos. ¿Eso se controla con taco o con radiografía? No se controla, se pone y se conecta. Se ve la medición directamente. ¿Y cómo sabe que está en el ventrículo? Sí, empieza a comer hueso. No es ventricular, este es parenquimatoso. Ah, entonces donde lo meta está bien. Claro, Ah, eso te iba a decir. En nuestro medio se usa... por eso este no es el que va al ventrículo, por eso no lleva catéter. Se usa el sensor camino. Mucho no. De sangre negra. El hematoma El este hematoma. Mira, porque es negro. es un mira. subgaleal. De paso se lo drenó. ¿Me tiras la casita, por favor? El catéter de marca camino se coloca Intraparenquimatoso. intraparenquimatoso 1 centímetro. Centímetro y medio. Y es negra, no es tan negra ya, che. Es sangre, sí, es sangre bastante oscura. Es de- Por eso sabe que es de un hematoma y no es Sí, que tiene esa- un vaso. No. Es de hematoma subgaleal. Tenía un gran hematoma, casi. ¿Y por qué sigue? Porque no perforó dura madre. Claro, no, pero sí. Claro, pero el hematoma ese... Es debajo de la piel. Ah, claro, tenés razón, es No un llegó al cefalohematoma. Claro. Ahí pasa el hueso y pasa la dura. Claro, ese hematoma no era... ¿Cómo sabes hasta dónde? Está la sensibilidad del cable interno. ¿Y Si no vas toque? probando con un estilete. Ahí llega hasta un punto que con un estilete que está acá, que es este, lo vas probando y tenés que abrir la dura madre. O sea, cuando te cambia la resistencia, pues si no hay más hueso, ahí paras. Claro, él prueba con un estilete hasta dónde llega. Cuando no tiene hematoma subgaleal no sangra tanto, pero bueno. Ahí está. Ahí la dura madre. Ya ahí rompió la dura madre. Ahí llegó a dura madre. ¿Y qué le puso? Ahí pone el sujetador del captor de pic. Se atornilla el cráneo. Y una mariposita se atornilla el cráneo. Ahí pasó la dura. Ahí atornilló y ahí pasó la dura madre.
todas las cosas necesarias. Y eso tiene una tapita atrás, por lo tanto no sale líquido todavía. No va a salir líquido porque es intraparenquimatoso. Exactamente. Claro, pero una vez que rompiste la dura, ¿no sale algo de líquido? No. Ahí me alineame esto. Ah, mira. Bien firme. Está bien fijo, ¿sí? Exacto. Entonces el siguiente paso es colocar la pica. ¿Está bien? Chequea que está permeable. Está acá, alineame está acá. Bien. Perfecto. Sí, ahí estaba la órbita. No pasa nada. Con qué tranquilidad lo hace, le estás En este caso la perforando, lesión es del lado derecho, pinchando, pero si cerrando. no, por consenso normalmente lo ponen del lado derecho. Pero lo ideal es que esté del lado de la lesión. Sí. Puedes ponerlo en el lado. Para hacer un taller sencillo y fácil de ¿mira? Esa que tengo. Me lo saco, Raúl. ¿Para la cartera? No sé. Vos ahí va. Tienes que encenderlo, por favor. ¿Está listo? Ahí está. ¿Es el monitor del captor? Ese es el monitor. Lo que hacemos ahora es engancharlo a la fibra. Han cambiado. Vamos. Ahora tiene bonito. Antes que era la regla con Antes era ojito. la regla como con el PVC. Antes era La PVC. esos son los intraventriculares. Lo que hacemos ahora es calibrar. Se calibra a 0. Antes de ponerlo. Tiene un market, depende que suene como suena. ¿No? Tiene un max. Suena como un market. Ya debería. Bueno, Está renegando con la puesta a cero. Calibrar. Lo que vamos a hacer ahora es introducirlo. Esto tiene una marquita acá. La marquita roja es la que me indica que ha salido del tornillo y está en el parénquima. Esa marquita roja siempre tiene que estar debajo del capuchoncito una vez que está colocado. ¿cuál sería el capuchoncito? Este. Lo que hago es aflojarlo un poquito, introduzco y lo aprieto para que quede abajo. Entonces ya sé que la punta ha salido del tornillo. Ese es el capuchoncito. Sí. O sea, la marquita roja te queda por debajo de él. Claro, entonces eso ya te dice que pasó El tornillo. el tornillo y ya está dentro del parénquima. Bueno, y este es el monitor. Acá te marca ¿Cuánto tenía? 46. esta es la presión de apertura. Ah. Esta es la presión de apertura, esta es la onda que ya la vamos a analizar. ¿Sí? Y, ¿Cuánto es la presión que tenía? ¿52 o 41? No, esta es la presión, esta es la Esa es la PIC. esta es la PIC. Ah, Esta es la PIC. estaba muy elevado. 40. ¿Por eso lo desplaquetaron? Claro. No. Vi la hora que justo estaban saliendo para mí después de entrar acá. Fíjense la onda, ¿no? Bien. Entonces los captores se pueden poner en distintas áreas: intraventricular, intraparenquimatoso, subaracnoideo o subdural. ¿Tá? El gol estándar es el captor de pique intraventricular que permite el drenaje del líquido. ¿Tá? La onda de presión intracraneal tiene esta forma, que es muy parecida a la onda de presión arterial. ¿Sí? Tiene un pico P1, un pico P2 y un pico P3. P1 tiene que ver con la sístole, con el flujo sistólico. Y P2 tiene que ver con la complacencia cerebral una vez que se produce la distribución del flujo sanguíneo. P3 no se sabe muy bien para qué sirve o qué representa. Entonces, vos podés tener, esta es una onda normal, P1 tiene que ser mayor que P2. Vos podés tener una presión intracraneal de 10
pero tenés una P2 mayor que P1, tenés una onda patológica a pesar de tener una presión intracraneal baja. Te está hablando de que a pesar de que tenés la PIC baja, tu cerebro tiene poca complacencia. El cerebro de ese paciente tiene poca complacencia. Entonces, tener una P2 patológica mayor que P1, ¿sí? Donde esto se forma una cúpula, ¿sí? Se pierde la relación, se desaparecen las ondas y la P2 es prominente. Tener una P2 prominente, a pesar de que tengas una PIC baja en el captor, en el valor numérico, es tan malo como tener una PIC alta. La onda es patológica. La complacencia cerebral está alterada. Entonces, ese paciente también tiene mal pronóstico porque la onda de presión intracraneal es patológica. A pesar de que el valor numérico es bajo, ¿sí? El cerebro está sufriendo por baja complacencia. ¿Se entiende? Está rígido, está duro, entonces no se puede adaptar a los cambios de presión y de flujo. Entonces tengo que evaluar no solo el valor numérico, sino también la tendencia de la onda de presión intracraneal, porque puede ser un criterio para desplaquetar al paciente. Entonces yo tengo PIC de 10, pero tengo que mi tendencia es a que tenga ondas P2 persistentemente elevadas, ese paciente también tiene que ser desplaquetado. ¿Está? Porque el gráfico me está hablando de Alta presión. exactamente, una complacencia cerebral disminuida. En un continente que es rígido y que no se puede seguir expandiendo. Cráneo con baja distensibilidad. Valores normales de la PIC. Entonces dijimos que, perdón, no es PIC, es presión de perfusión cerebral. PPC. Es PPC. Porque la PIC dijimos que es de 3 a 6. Dijimos que el valor normal de PIC es de 3 a 6 y cuando yo tengo un trauma de cráneo debo mantener la presión menos de 20 y si, menos de 15 si no está desplaquetado y menos de 15 si está desplaquetado. o si tengo un trauma o una lesión temporal. ¿Está? Entonces, la presión de perfusión cerebral en lactantes y primera infancia debe ser de 40 a 50 milímetros de mercurio, en niños de 50 a 60 y en adolescentes, igual que en adultos, mayor a 60. Sí se sabe que a cualquier edad nunca debo tener la PIC menor a 40. La PIC no. Perdón. La PPC. La presión de perfusión cerebral Menos a cualquier edad nunca debe ser menor de 40. ¿Por qué? Porque aumenta la mortalidad al 100%. ¿Está? Se calcula con PAM menos. La PAN menos la PIC me da la PPC, que nunca debe ser menor a 40. Bajo ninguna circunstancia.